Bienvenidos todos a una jornada más de una sesión más de las jornadas académicas que organizan el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso y la Universidad y el Posgrado de Psiquiatría de la Universidad del Bosque. En el día de hoy nos visita nuestro presidente, el presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, quien es el doctor Luis Alfredo Montenegro. Él es médico psiquiatra de la Universidad Juan N. Corpas, especialista en proyectos de la Universidad Nacional, especialista en gestión pública de la ESAP, especialista en farmacodependencia y en la actualidad, como les dije, él dirige los destinos de la comunidad de psiquiatras del país. Entonces, para nosotros es un honor tener al doctor Montenegro hoy hablándonos en realidad de un tema que es apasionante desde todas las perspectivas. Esta en especial es uno de los ángulos de visión que es, como él es un experto en farmacodependencia, nos va a hablar de avances en farmacodependencia y su experiencia en Yopal, porque el doctor Montenegro ejerce su profesión en Yopal, en donde entiendo que tiene una institución similar a esta, en la cual presta su atención a pacientes con enfermedades psiquiátricas, y seguramente que vamos a aprender mucho, por lo que la diapositiva nos muestra, no solo de farmacodependencia, sino también de la belleza de nuestros llanos. Bienvenido, doctor, y un abrazo. Muchas gracias y agradecer a todos ustedes por estar aquí, al doctor Iván, al doctor Henry, profesores míos, y desde Yopal. Esta mañana se retrasó un poquito el vuelo porque estaba el aeropuerto acá cerrado. 35 grados en promedio es la temperatura de Yopal. Están invitados. Este es un paisaje en la vía de Yopal a Orocue, de 19 municipios que tiene Casanare. Yopal está más o menos en el Orocue está hacia el Bichada. Son paisajes hermosos que aún tienen fauna natural, logra uno ver venaditos, los chigüiros, toda la es hermosa. Llegué hace 10 años a Yopal como único psiquiatra. Hoy somos 5 psiquiatras. Trabaja muy rico. Tenemos entre todos una sola empresa con la que contratamos a todas las EPS. Bueno, entonces, como decía el doctor Iván, vamos a hablar sobre farmacodependencia. Y pues los que trabajamos con farmacodependencia, yo estuve asistiendo con el doctor Aldaz a Campo Alegre en la rotación de la residencia, y lo que encontramos es que las herramientas que tenemos para trabajar pues siguen siendo las mismas, con las dificultades básicas de lo económico, en donde las EPS hoy todavía no están listas para asumir la carga que genera esta patología. Y es un poco depresivo el panorama cuando miramos estadísticas. Estas son, no los voy a cansar con eso, son 4 o 5. Lo que quiero comparar es los 2 estudios del 92 y 2008 que han participado colegas nuestros, el doctor Posada con el ministerio en el 92 y en este 2008 también. Pero este 2008 estuvo, esta encuesta de Estudio Nacional de Consumo también fue a nivel internacional. En el 92 fue mucho más pequeña, fueron 29.000 en el 2008 encuestas. Las edades fueron promedio. Si ustedes se acuerdan, en el 92 fueron 6 regiones y fueron pequeñas encuestas distribuidas.
Esta vez se hizo en todos los municipios con más de 30.000 habitantes, luego pues es mucho más cercana a la realidad. Vamos a mirar rápidamente en cuanto al consumo de cualquier tipo de sustancia alguna vez en la vida. Miramos cómo ha subido casi al doble, en el último año más del doble, y aquí démonos cuenta que para 1992 solamente el 1.7% de las personas encuestadas que consumían estaban de 18 a 24 años. Para el 2008 ya es el 6%, lo que nos dice que el incremento no es un incremento global proporcional por edades, sino que el incremento es un incremento basado en personas jóvenes. Ya específicamente con la marihuana encontramos que hay aumento en el consumo de la marihuana, tanto en alguna vez como en el último año, con la condición de que el 57% ya no es el consumo experimental o que consumió una vez en la vida, sino que de esto que estamos hablando, el 57%, más de la mitad de las personas ya lo hacen en condición de abuso, o sea, ya cumplen los criterios para decir que estamos hablando de una adicción. Lo mismo para la cocaína, el 60% en condición de abuso. Lo mismo para el bazuco. Para la heroína está en los últimos 2 congresos nacionales de heroína que se han hecho en Medellín. Los expertos en heroína nos han dicho que el ascenso de la heroína en Colombia se puede equiparar al ascenso del bazuco en Colombia. Estamos hablando que se duplica cada 2 o 3 años la cantidad de personas que consumen la heroína. En inhalables, esta es la primera vez que se hizo, en el 2002 no hubo encuestas sobre inhalables. Para éxtasis, bien. Entonces, en Casanare somos 5 psiquiatras, en Arauca, que es un departamento también llanero, mucho más hacia la sabana, hemos tenido en los últimos 3 años 2 psiquiatras en el momento, y hace 3 meses no hay psiquiatra. El último psiquiatra que estuvo fue Gustavo Zambrano, creo que ahora está acá en Bogotá. Entonces nosotros desde Yopal cubrimos el departamento de Arauca, el departamento de Casanare, algunos municipios del Bichada, y los psiquiatras más cercanos están en Villavicencio, a 3 horas por tierra. Eso nos permite ver la patología mental natural desde los primeros síntomas, sin haber sido todavía intervenida por de pronto nadie más que el brujo del pueblo. Y encontramos que en los sitios donde el petróleo no modificó los estilos de vida, nosotros no tenemos problemas de adicción. En los municipios muy pequeños, en donde no hay subida de salarios y hay toda esta infraestructura petrolera, no hay adicción. Hay un consumo, un abuso de alcohol por épocas del año. Allá la gente puede estar 8 meses sin tomar, y en un mes y medio se toma lo que no se tomó en todo el año. Es más o menos la cultura. El petróleo cambió toda la cultura, porque el llanero hasta hace 20 años vivía como en 1800. Esas eran
la forma de vida, la gente no necesitaba de las ciudades para nada. La gente básicamente está en el campo, puede haber entre una finca y otra 20 minutos, media hora en carro. Entonces ellos se acostumbran a ser autosuficientes en sus hatos. Pero ya con la llegada del petróleo empezamos a ver problemas de farmacodependencia, y este resumen que traigo es de año y 2 meses más o menos. La mayoría de los pacientes son de Arauca, porque ustedes saben que hoy todavía, o si tenemos tiempo al final, hablamos un poquito de lo que es la ley, lo que está en este momento cursando en el Senado. Pero para hoy, en este momento, todavía no hay quien asuma los costos de un tratamiento de farmacodependencia. ¿Qué es lo que se hace aquí? Yo me acuerdo aquí con el doctor Aldaz, que si un paciente quería entrar al tratamiento, se necesitaba que la EPS autorizara un tratamiento como de desintoxicación en la parte aguda de una enfermedad psiquiátrica. Pero ya como tal, como un tratamiento de deshabituación, no está claro quién lo paga, y es muy difícil, y la cantidad de barreras que hay para el acceso es muy complicado. Pero Arauca tuvo un problema, y es que ustedes saben, de los pocos departamentos que hoy todavía tiene poder la guerrilla sobre el territorio, pues es Arauca. Y un factor común que tiene la guerrilla y los paramilitares es que a ninguno le gustan los farmacodependientes. Entonces allá matan las personas que consumen. Entonces en Arauca nos pidieron ayuda desde la Defensoría del Pueblo y desde la Procuraduría. Bueno, ¿qué hacemos? Era una cosa urgente, dijimos, listo, empecemos a traer pacientes de Arauca para Yopal, y empezamos a hacer un tratamiento de desintoxicación y deshabituación. Ese es lo que presentamos aquí hoy. Fueron más o menos 125 pacientes, la mayoría, como ustedes ven, son de Arauca, algunos de Villanueva, Tauramena, estamos hablando de Casanare, y Agua Azul, Yopal. De resto son municipios de Arauca. En la zona se produce cocaína y se produce marihuana. Hay transporte entre Venezuela y Colombia, y Arauca ustedes saben, es un municipio de frontera, y tiene este problema bien arraigado, mucho más que en Yopal. Aquí vemos la edad de los pacientes. Como ven, un 44-45% son menores de edad. Como el consumo asociado al delito sí está previsto por la ley, entonces ocurren cosas como que la mamá ve que el adolescente está consumiendo, pide ayuda y no le dan ayuda, entonces le echan el celular a la chaqueta del niño, al bolso del muchacho, y lo acusan de que se robó el celular, para que Bienestar Familiar y la alcaldía tengan que asumir el tratamiento de la adicción, porque hoy por hoy está regulado adicción y delito, se hace el tratamiento, solo adicción no se hace el tratamiento. 78% varones, el estrato más el 2 que el 1, no sé la razón. Y bachiller incompleto, la mayoría de las personas. Ustedes saben que de un 35 a un 40% de
las farmacodependientes, si se busca, encontramos enfermedad mental, lo que llamamos el trastorno dual. Lo primero es que encontramos en casi un 50% trastorno dual, más con trastorno afectivo bipolar y con esquizofrenia que con trastornos depresivos. Y lo otro es que, no sé, viendo los resultados de eso, no sé cómo se hicieron los estudios, estos estudios que mostramos 2002 y 2008, porque ustedes van a encontrar que la gran mayoría de los farmacodependientes no consumen una sola sustancia. Entonces, no sé si se suman, se entrelazan una encuesta con otra, pero lo que uno encuentra es que hay farmacodependencia mixta en la mayoría de los pacientes. ¿Qué pasó con esos pacientes? La verdad, no sabemos. Fueron 124, 125 pacientes que vimos hasta marzo. ¿Qué pasó? Se acabó el contrato y no pudimos saber qué pasó con los pacientes. En promedio los pacientes estaban de 2 a 3 meses con nosotros, en donde se hace la parte de desintoxicación y deshabituación, pero ni siquiera alcanza a hacerse algo de reintegración social laboral. Primero porque ¿cómo se va a hacer cuando el farmacodependiente está en una ciudad que no es de él? Además del problema que nosotros teníamos para sacar un paciente con cédula de Arauca en Casanare. Los que saben un poquito cómo es la distribución política, resulta que Casanare desde hace 7, 8 años ha estado con, digamos, en sus campos ha estado con presencia paramilitar y Arauca con presencia guerrilla. Y resulta que para las personas que tienen que hacer el viaje por tierra es muy peligroso pagar un retén de la guerrilla con cédula de Casanare y al revés también. Eso han sido cosas que cuando uno las comenta en Bogotá pues parecen mentiras, pero pues esa es la forma como funcionamos aquí. Esta foto es de el río Meta en Orocué. Orocué es un municipio, como le había dicho, en los límites de Casanare con Bichada, y se llama Orocué porque tenía para los 50, 60, su industria era la explotación de oro y de cuero. De ahí viene su nombre de Orocué. Entonces, ¿qué hacemos con este problema de la farmacodependencia? Que ahora que he estado viajando, visitando los colegas, he participado en foros de farmacodependencia y encuentro que en todas partes está pasando exactamente lo mismo. Yo pienso que lo mismo está pasando aquí, en que tenemos a los pacientes un tiempo aquí en desintoxicación, de pronto un tiempo en comunidad terapéutica o grupos de apoyo diarios en Campo Alegre, y con una muy difícil integración laboral, en donde el paciente en 6 meses básicamente se ha perdido y no sabemos qué sigue pasando con él. Primero, y segundo, que no tenemos claro cómo medir los indicadores para los centros de atención en drogadicción. ¿Cuándo se mejoró un paciente? ¿Cuando no consumía a los 2 meses, a los 6 meses, al año? ¿O cuando disminuyó el consumo hasta donde podía trabajar? Definitivamente tenemos que mirar más de cerca. Y si hacemos un resumen de lo que nos dice nuestra política nacional del consumo de sustancias, encontramos que hay un componente de promoción, atención e inclusión social que debe verse en 4, digamos, franjas: lo social, lo comunitario, lo familiar y lo individual. En cuanto a la promoción de la salud, que no nos compete pues a los médicos por ley, aunque la hacemos todos los días, pero por ley le compete a los municipios y una parte de las EPS con la parte de unidad de capitación que les toca. Lo que nos toca a nosotros es la asistencia,
Y encontramos que a nivel individual, familiar y comunitaria, hablamos de redes sociales y de redes de información. Entonces nosotros dijimos en Yopal, bueno, ¿cómo es eso de las redes sociales para hacer atención y para hacer promoción y para hacer prevención? Estudiando eso, la red social hoy la conocemos como la Facebook, Twitter, es lo que conocemos como red social. Y básicamente es la forma como yo me relaciono con las otras personas. Y que hace que yo pueda conocer a alguien o mandarle un mensaje a alguien sin conocerlo, que es lo que uno habitualmente hace sin darse cuenta. Entonces necesito el teléfono de alguien y no lo tengo, pero yo sé que es amigo de otra persona y ese es amigo de otro, y yo hago la red para poder conseguir ese número de teléfono. Eso es una red, y las redes están vigentes hoy en las comunidades, están vigentes hoy en nuestro edificio de apartamentos, en el barrio donde estamos. Existe una red que no se devela, pero que hace que nosotros nos comportemos de una u otra manera. Entonces aquí tenemos definiciones de lo que es una red social, y desde hace unos 15 o 20 años, desde Italia, se ha estudiado, el apellido es Merlot, no me acuerdo en ese momento el nombre, con la Fundación Cáritas a nivel internacional, especialmente en México, sobre la forma de hacer promoción y prevención y derivar la atención con redes sociales. Para visualizar una red tenemos que saber cómo se podría pintar. Esta es la forma como nos dicen los tipos de gráfico que tienen las redes y unas leyes generales de las redes para poder entender que una persona que vive en una sociedad siempre está metido en una red. La forma como se entrelaza una red, cómo se crean puntos de encuentro cuando hay una persona que conoce a varias, y lo vamos a ver el estudio que hicimos en una vereda del municipio de Yopal que cumplía con unas características. Resulta que en el año 65 un dueño de hato, después de una inundación, le regaló a todos los trabajadores del hato una zona más alta que no se inundaba para que hicieran sus casas allí. Eso se convirtió en una vereda con la característica de que los padres y abuelos eran campesinos natos del llano, pero como ese sitio estaba cerca de Yopal, a 15 minutos de Yopal, sus hijos y nietos empezaron ya no a trabajar en el campo, sino a trabajar con las petroleras cercanas a Yopal. Ustedes saben que un salario promedio de un vigilante con la industria del petróleo puede estar de 1.800.000 a 2 millones de pesos, que uno se aterra teniendo en cuenta que los salarios en las ciudades de un vigilante pueden ser de 600 o 700.000 pesos. Entonces nos pareció, bueno, vamos a ver cómo funcionaría una red y si podemos diferenciar una red de las personas mayores y de los nuevos. Bueno, para eso hay que entender esa parte de la red y cómo se construye una red social. Básicamente lo que dice Merlot es, yo puedo hacer una red así. Yo le pregunto a una persona, ¿cuáles son las 20 personas que usted más trata? Y anoto esas 20 personas. Y luego me voy con ese listado a donde cada una de esas 20 personas y les pregunto lo mismo. Y empiezo a cruzar. ¿Quién sale de la red? Cuando una de las 20, dentro de esos 20, no me nombra a la persona que me guió a él. Si sí me lo nombra, voy pasando a otras 20 y otras 20 para crear cómo funciona la red.
Dicen que si uno tuviera 5 contactos, con 5 contactos uno podría conocer a cualquier persona en el mundo, mandarle un mensaje a cualquier persona en el mundo con 5 contactos que tuviera. Esta propaganda de cinturón de seguridad me gusta porque me ayuda a explicar que, según lo que estamos viendo, lo que está pasando con el fenómeno de la farmacodependencia es que nosotros básicamente tenemos que hacer lo mismo que con el cinturón de seguridad. Cuando nosotros nos ponemos el cinturón de seguridad, estamos asumiendo que nos vamos a accidentar. El cinturón no protege de ningún accidente, lo que hace es disminuir el daño que nosotros vamos a tener. Y viendo cómo están las cosas en farmacodependencia, y que entre más peleemos contra que la droga no salga, pues la droga va a quedar más en nuestras ciudades, y que hay más muertos por el fenómeno de narcotráfico, digamos, la pelea contra el narcotráfico, que por la misma droga. Entonces tenemos que saber y tener claro que esto se nos va a presentar a nosotros en algún momento en la familia. En algún momento alguno de nuestros familiares va a tener un problema de farmacodependencia. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es ver cómo disminuimos el daño que eso pueda causarle a la persona y a nosotros como familia. Esta es una visión de toda la red de esa vereda 15 minutos de Yopal. Así es cuando vemos todas las encuestas que nosotros hicimos y cómo se diagraman. Si miramos los que tienen, los separamos, borramos los del resto y solamente miramos los de menos de un año en la comunidad, encontramos que las personas que son nuevas tienen su propia red y no se comunican con los otros. Entonces vemos que son básicamente redes de la propia familia, en donde tienen como una persona que agrupa esa red, pero el resto de las redes no se entrelazan. En cambio, miren, cuando la persona tiene más de 60 años en la comunidad, cómo cambia la configuración de la red, en donde hay personas, aquí en este caso el señor Campo González, es la persona que une 3 grupos familiares, los mayores de esa vereda, y encuentra uno que si uno va a hacer un trabajo de tipo promoción o prevención, o inclusive qué consideran ellos como problema de farmacodependencia, tendremos que conocer cómo funciona esta red en esa comunidad. Aquí vemos de 10 años en la comunidad,
vemos cómo se van entrelazando mucho más las redes. De 20 años en la comunidad, los mayores de 40 años de vida, nos tocó definirlo así porque era el punto donde se partía entre abuelos y padres hoy. Los mayores de 78 años de vida. ¿Y qué hicimos nosotros para saber si había alguna diferencia entre las redes de las personas mayores que nosotros sabíamos que no tenían problema de adicción y que venían de una cultura donde son autosuficientes, donde no necesitan cosas de afuera para estar bien? Y la de personas menores que sabemos que el problema de la adicción no es solamente a la droga, la adicción al celular, la adicción a los juegos, a la cantidad de cosas, que lo que nos han explicado es que nosotros tenemos la necesidad de completarnos con cosas de afuera. Si tomamos eso en cuenta, vemos que hay algunas diferencias, vamos a verlas, entre cómo funciona la red de más de 50 años en la comunidad y menos de un año en la comunidad, con las diferentes preguntas que les hacemos. ¿Considera usted que hay farmacodependencia en su vereda? Y encontramos diferencias básicamente por lo que ellos consideran un problema o no. ¿Cómo describían una persona farmacodependiente? Encontramos que hay algunas diferencias. Algunos lo consideran enfermos y otros no. Más los mayores y los de más tiempo en la comunidad consideran que la farmacodependencia es más una enfermedad, más porcentaje de ellos consideran que es más una enfermedad. Para los que vamos a hacer el tratamiento, eso nos ayuda más que quien considera que no es una enfermedad, sino que es que la persona quiere consumir y que ante eso no podemos hacer nada. ¿Qué debería hacer una familia con una persona farmacodependiente? Estas preguntas fueron tomadas con estas variables porque previamente habíamos hecho una encuesta 2 años antes en donde hacíamos un diagnóstico de salud mental, no de enfermedad, sino de salud mental, en donde le preguntábamos a la gente: ¿usted dónde acudiría en caso de que necesitara ayuda para algún problema de violencia intrafamiliar, abuso sexual o farmacodependencia? Y nos contestaban que la iglesia, los centros de salud o el bienestar familiar o la inspección de policía para hacer la denuncia. Aquí vemos que, como hace 2 años, en esta encuesta encontramos que la responsabilidad del sector salud es grandísima. Yo no sé si pasa lo mismo en Bogotá, pero en las zonas rurales como donde yo vivo, la gente confía en los médicos y en los centros de salud para que le ayuden a resolver sus problemas. ¿Y qué debería hacer la vereda como comunidad con el farmacodependiente? Encontramos que las personas mayores en esa red no recurren tanto a la denuncia y recurren más a los centros de salud, y los menores, la gente que tiene menos tiempo en la comunidad, recurre más a los sectores de salud, más a la denuncia y menos a los sectores de salud. Y la otra es la iglesia también, que tiene un poder bastante fuerte. ¿Quién tiene la responsabilidad? Entre el padre, la madre, o nadie es responsable de lo que le está pasando a esa persona. ¿Encontramos alguna diferencia? Más del padre, dicen las redes de más tiempo en la comunidad. Las personas ¿por qué prueban la droga? ¿Están aburridas, están enfermas? Porque otros lo influencian. En farmacodependencia, ¿qué sabemos? Que en realidad consumir primera vez es un problema social.
Pero consumir la segunda, la tercera y la cuarta, lo que sabemos es que tiene un componente biológico muy importante que tiene que ver con la parte genética y tiene que ver con el desarrollo, con el neurodesarrollo y los sistemas de recompensa. Entonces, probarla es un problema social. Lo ideal sería la abstinencia total, pero sabemos por los porcentajes que estamos viendo del 2002 al 2008 que parece ser que probarla es más común de lo que pensamos. No sé, no me acuerdo si traje unas diapositivas donde está lo que piensa la gente de la marihuana hoy en las universidades. El 80%, si revisen el estudio del Ministerio de Salud, de Protección Social, el 80% de las personas piensan que consumir marihuana no trae problemas. ¿Una persona con farmacodependencia se cura, sí o no? Entonces vemos que también hay una pequeña diferencia entre pensar si se cura o no se cura. ¿Se hace o nace un farmacodependiente? ¿Por qué es importante todo esto? Porque si no va a funcionar como no ha funcionado ninguno de los programas de promoción y prevención. Si hacemos un repaso rápido, para el 70 se llevaba a los colegios un exadicto. El exadicto sencillamente se sentaba y le decía a los adolescentes qué tan bueno se veía las luces y los colores y qué tan bueno sonaba la música, y cómo él, después de haber sufrido todo eso, había salido del problema. Y lo que encontrábamos era que eso entusiasmaba más a los adolescentes a ver qué era lo nuevo y lo bonito que se estaba viendo. Ya para los 70s se decía que eran los factores de riesgo y los factores protectores. Y encontramos que personas que estaban en medio de los factores de riesgo no se volvían consumidores. Entonces dijeron para los 80, 90 que el problema era de hacer resiliencia, y nos tomamos una serie, una palabra que venía de los metales, una propiedad de los metales que cuando se someten a cambios físicos cambian, y luego cuando se les quitan los cambios físicos vuelven a ser normales como estaban antes. Entonces se dijo, la persona que es capaz de estar en factores de riesgo en un barrio donde hay atracadores y marihuana, bazuco, y la persona de todas maneras sigue en su universidad y sigue saliendo bien, entonces lo que necesitamos es ese tipo de factor protector. Y nos dimos cuenta que era individual, o sea que tampoco nos funcionó esa forma de hacer prevención. La última, o una de las ejemplos claros de lo que no hay que hacer, es lo que pasó el Banco Santander en esa época, una propaganda de un muchacho bien adolescente, guapo, y empieza a deteriorarse consumiendo el bazuco, y por último termina un tipo deteriorado, la piel ajada, seca. Resulta que esa propaganda, cuando salió, se conocía el bazuco en Medellín y en Bogotá, y cuando se empezó a dar la propaganda a nivel nacional, se conoció el bazuco a nivel nacional. Ejemplo de lo que no hay que hacer en promoción y prevención. Las campañas, donde deberían estar, en la escuela, en la iglesia, en la salud. Volvemos a lo mismo. Los docentes dicen, cualquier persona que crea que tiene dos neuronas conectadas se inventa que los programas de prevención tienen que ir al colegio. ¿El uso del tiempo libre tiene que ver o no con la farmacodependencia? Esta es otra propaganda de prevención.
Que me lleva a esto. Si yo quiero comer más de la cuenta y quiero engordarme, y la Constitución dice que el Estado está en la obligación de curarme, ¿hasta dónde puede el Estado ir a quitarme el porro de la boca para que no fume la marihuana? ¿Hasta dónde puede decirme no puede comer ese marrano? Pues resulta que nuestra Constitución hasta el 21 de diciembre del año pasado estaba, para estas cosas, estaba basada en lo que nos decía el doctor Gaviria, el ex magistrado, del libre desarrollo de la personalidad y de la dosis mínima. Básicamente, pues para los que son abogados, muy sencillo. Para nosotros la entendemos más fácil, es que mis derechos van hasta donde empiezan los del otro. Y si yo me fumo mi cacho de marihuana y no le hago daño a nadie, ¿cómo el Estado me puede curar o me puede prohibir que yo lo haga? El Estado ha estado unos 10 años tratando de penalizar la dosis, no se ha podido, hasta el 21 de diciembre, que ya les digo cómo quedó esto. Pero básicamente se pusieron muchas restricciones. La primera, bueno, está bien, usted puede fumar, pero no en lugares públicos. Usted puede fumar, pero no donde haya menores de edad. Usted puede fumar, pero no si usted es una persona prestante en la sociedad, docente o médico, no lo puede hacer, por el ejemplo que da. Y bueno, todo tipo de restricciones ya para el narcotráfico, ya si la persona la cogían con más de la dosis mínima, entonces le quitan el carro donde iba, porque era parte del narcotráfico, y si estaba en la casa también le quitaban la casa, en fin. Pues con los decretos de emergencia, si se acuerdan, que nos dieron tanto dolor de cabeza, también detrás venía el acto legislativo. Este acto legislativo cambió el artículo 49 de la Constitución. Esto decía el artículo 49, básicamente, que el Estado pues tiene que garantizar el acceso a los servicios de todas las personas. El acto legislativo 02 lo conocimos ya en febrero, marzo de este año, pero se promulgó el 21 de diciembre, por lo cual se reformó el artículo, y básicamente el artículo queda lo mismo en la primera parte, pero le suman este pedazo. El porte y el consumo de estupefacientes está prohibido. Luego, si está prohibido por la Constitución, quien lo haga infringe la ley. Y el Estado dedicará especial atención al enfermo, dependiente o adicto y a su familia para fortalecerla. Entonces esto nos crea un problema. ¿Cuál es el problema que nos crea? Que en todo el mundo, y en Sudamérica, Chile y Argentina, tienen unos tribunales donde hay un psiquiatra, un juez y alguien que tenga que ver con defensor del pueblo, función pública para proteger los derechos, para las personas que cometen delitos. Y dentro del delito, robar, atracar, están bajo el consumo de sustancias. Entonces lo que han hecho en todos los países es que la persona, además de cometer el delito, hay que decir qué tipo de tratamiento necesita para la parte de la dependencia que tiene. Pero aquí en Colombia no, aquí en Colombia la situación, estamos innovando, el primer país que lo hace,
estamos innovando porque para nosotros es un delito consumir, así no haya otro delito. O sea, no, la persona esté en su casa, es un delito consumir. Vamos a ver cómo va esto ahora. En Cuba hay una, digamos, restricción sobre lo que las personas pueden hacer, y la Constitución se basa en que el Estado puede intervenir sobre las personas solo si ha dado la educación previa necesaria. Quiero decir, si el Estado puede llegar a decir a la persona, eso que usted está haciendo está mal, pero solo si la persona previamente ha sido educada, lo cual no es claro en Colombia, si la persona ha sido educada y si ha sido educada desde la niñez en su relación con el otro. Aquí está el proyecto de ley que reglamenta el acto legislativo. Entonces, establece medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, se va a hacer un curso profiláctico o terapéutico. Aquí está el título 1, principios generales de esa norma. No vamos a profundizar mucho en eso. Básicamente lo que va a pasar es esto: si una persona está en la calle consumiendo, inclusive dice aquí que si está bajo el efecto, de manera que no necesariamente ya no debe tener nada en la mano o algo así, entonces habría que empezar por demostrar que está bajo el efecto de una sustancia. Entonces la persona es, para ese momento, un paciente o un delincuente. ¿Sobre qué estamos tratando? Entonces, si le encuentran X cantidad, porque ya no dice la norma, porque la ley 30, ¿se acuerda que decía que 1 gramo de marihuana, no sé cuánto de azúcar, no sé cuánto de cocaína, eso hacía la diferencia? Hasta ahora no está reglamentado. Si la persona pasa a ser lo que llaman ahora microtraficante, porque ya no es permitido que usted cargue la dosis suya. Entonces, ¿va para la cárcel o va a hacer un tratamiento obligatorio? Y dice esta norma que debe tener consentimiento informado. Para las personas que hemos hospitalizado pacientes en farmacodependencia y los pacientes, las personas que trabajan con alcoholismo, dicen, hombre, si usted no quiere, pues estamos perdidos, no empecemos. Si usted no quiere, no empecemos el tratamiento. ¿Cómo va a ser aquí? No sabemos cómo la persona puede obligársele a hacer un tratamiento. En Estados Unidos hoy, si usted es sorprendido, en la mayoría de los estados, si usted es sorprendido conduciendo con niveles de alcohol, usted es obligado a ir a consulta de psiquiatría para saber si necesita tratamiento o no. Y las personas que cometen delitos y tienen problemas de adicción son obligadas en la cárcel a hacer tratamiento, so pena de subir los años de condena. Entonces, si usted hace tratamiento, reduce, y resulta que
los estudios que ellos nos presentan es que tratamientos obligados de ese tipo funcionan en más de un 40% a 2 años de seguimiento. No sabemos si eso pasaría igual con nosotros. Pero si eso es así, ¿quién lo va a pagar? ¿Y quién lo va a hacer? Entonces dice que el gobierno nacional y los entes territoriales deberán asumir. Ya hay una sentencia, ustedes saben, que habla si el problema es de salud, conexión con la vida, eso es un derecho fundamental y el Estado debe asumirlo. O la EPS el régimen contributivo, o la EPS el régimen subsidiado, o si es vinculado a lo que llaman el Estado. Estas son las medidas que se pueden colocar rehabilitadoras. Y el procedimiento. Este procedimiento, así estaba hasta mayo-junio, así quedó por lo menos después de la primera vuelta en la Comisión Séptima del Senado. Aquí podía tener un médico psiquiatra o psicólogo, en esa parte cambió. Ahora solamente puede ser un psiquiatra quien revise esa persona, que traiga la policía. Entonces, desde la Asociación Colombiana de Psiquiatría hemos pensado, bueno, los psiquiatras, independientemente de lo que diga la norma o no, vamos a participar en la, digamos, encerramiento en un sitio a una persona, o nosotros nos aislamos y decimos que eso no es de los psiquiatras. Les dejo la inquietud, esto se va a tocar en Santa Marta. ¿Qué vamos a hacer los psiquiatras? ¿Nos vamos a aislar y hagan ustedes y después nosotros no vamos a trabajar en eso? ¿O una vez empezamos a decir cuál sería la forma como nosotros, como grupo de psiquiatras, pretendemos que se trate al farmacodependiente? La situación está así. Cuando se captura a una persona, hoy se la lleva a un sitio que se llama una unidad local de orientación, como lo dice esta norma hasta ahora, y en 7 horas se le debe dar un veredicto. Esa unidad local tiene un juez, una persona de la Procuraduría, Defensoría del Pueblo en un municipio y un psiquiatra. Y debe, con la historia que haga, con los datos que le lleguen, debe decirnos si el paciente es un consumidor experimental, es una persona que está bajo adicción, que es una persona que nos va a hacer abstinencia si lo encerramos en una cárcel, o es una persona que puede hacer un tratamiento por consulta externa. Ese psiquiatra es quien va a decir, porque el juez lo que puede saber es si tenía X cantidad de droga, pues eso iría a la cárcel primero y dentro de la cárcel a un anexo para ese tratamiento. En esa segunda también vamos a encontrar en el Congreso en Santa Marta la parte del INPEC. Los invito a que revisen el programa del Congreso, que ya está en la página web. El médico psiquiatra deberá poner en conocimiento del paciente el tratamiento de rehabilitación que se estime conveniente, el cual se implementa previo consentimiento informado del paciente según lo establecido. Lo que se está buscando por algunos psiquiatras que están colaborando con la implementación de esta norma es que se devuelva rápidamente el paciente, o sea, que no se lo capture, que después de la unidad, si el paciente, o sea, que sea un paciente para nosotros los psiquiatras y no un delincuente. Estas son las medidas que dice la norma que podrán estar ahí. Consistirán en la internación de la persona en un centro de atención de drogadictos, pero tenemos un problema, que así como se pueden acabar los árboles y nos tenemos que hacer cola para ir a orinar, si ustedes quieren hoy tener una persona en un centro de adicciones, yo no sé cómo estará Campo Alegre acá, pero no hay cupos. Hoy no hay cupo.
Carisma en Medellín tiene a 6 meses. Entonces no sabemos cómo, una vez salga la ley, cuánto tiempo tendrán que dar. Y la otra es esta: hay como 60 u 80 en el Ministerio de Salud de Protección Social inscritos, pero solo como 15 cumplen las condiciones de habilitación. Las condiciones de habilitación para un centro de atención y drogadicciones ni siquiera necesitan psiquiatra. Necesitan el estándar de calidad, le da un médico con especialización en farmacodependencia. Pero ¿cómo hacemos si el paciente va a presentar un síndrome de abstinencia o si el paciente está en una intoxicación cuando es detectado por la policía? Ese paciente no puede ser manejado sino por un psiquiatra en una unidad de salud mental con psiquiatría. Son cosas que tenemos que estar pendientes de cómo termina la ley. Eso se llama la integración por un médico especializado, psiquiatra o psicólogo. Ya sabemos que la parte de psicólogo se la quitaron. Estos son algunos de los artículos. ¿Listo? Muchas gracias. Muy amable.